Buenas noches, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan. San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículos del 15 al 18. Dice la palabra del Señor. ¿Te encontraron la mayoría? Bueno. Dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y en este tiempo se venía hablando mucho acerca de los discípulos. Y mucho me llamaba la atención porque hoy en día hay mucha gente que sale por ahí de otras religiones. Algunos dicen que Jesús no era hijo de Dios, que era un simple profeta, que murió y después ahí terminó todo. Pero si uno va a las Escrituras y lee sobre la vida de Jesús, se encuentra con estas palabras que él dijo. Hasta los mismos judíos decían: ¿cómo sabe este si no tiene letras? ¿Por qué? Porque para saber antes la palabra uno tenía que estudiar. Y ellos tenían las escuelas de los rabinos. Los rabinos eran los maestros de la ley que enseñaban a cierta clase social. No era que cualquiera también iba a estudiar. Solamente los que eran judíos, fariseos, muchos y de mucha posición económica. El que tenía el conocimiento de las Escrituras. Pero Jesús vino a enseñar. Y él dice que lo que él vino a decir era verdadero, que él no hablaba por su propia cuenta, ni tampoco buscaba su propia gloria, sino del que le envió. Y vamos más adelante en el libro de San Juan, también capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículos 46 al 50. Dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y todos en ese tiempo tenían ya conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los fariseos se creían que ellos guardaban con rigor las leyes, pero no conocían al Padre, no conocían a Dios. Para eso vino Jesús a este mundo, para que la gente conozca cómo es Dios Padre. ¿Cómo podemos conocer eso? Leyendo la palabra de Dios, conociendo a Jesús. Por eso es fundamental que para ser un discípulo tiene que haber un encuentro personal con Jesús. Muchas personas van a veces a las congregaciones porque iban los abuelos, los padres, pero después pasan situaciones en la vida y se terminan alejando. ¿Por qué? Porque les faltó tener un encuentro personal con Jesús. Para ser discípulo es fundamental, y yo quiero compartirles parte de las Escrituras donde podemos ver a las personas que tuvieron encuentros con el Señor. En el libro de los Hechos capítulo 4, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor:
Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Acá podemos ver la utilización correcta de la palabra, la llenura del Espíritu Santo que habló por la boca de Pedro, tanto así que ellos dicen, ¿no?, en el versículo 13, ¿cómo sabiendo que eran hombres sin letras? ¿Por qué? Porque no habían pasado por la escuela de los rabinos, ellos no tenían estudios, pero habían estado con Jesús y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor, tiene ganas de compartir la palabra, tiene ganas de seguir el camino de Jesús. Entonces, Pedro había dado una sanidad en el nombre del Señor Jesús y todos los demás se quedaron así. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Porque el Señor ya no estaba. Los discípulos tenían que seguir la obra de llevar el mensaje y se había producido una sanidad. Entonces el Sanedrín, los religiosos, les perseguían y les preguntaban a ellos, ¿quién hace estas cosas? ¿En nombre de quién? Y entonces a ellos les responden en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque en el nombre de Jesús hay poder. La palabra que Jesús dijo es para que nosotros recibamos ese poder y vivamos en victoria. Dificultades todos tenemos, hermano, pero el Señor cuando vive en nuestra vida siempre hay victoria. Amén. No solamente en esta vida, sino en la futura también. Vamos a estar con Él en la eternidad. Esa es la mayor victoria. Dice, por un lado estaban los discípulos que no habían pasado por la escuela rabínica, los que no tenían estudios, pero por otro lado estaba Pablo, como ya hablaba Gerardo también de él. Pablo dice en el libro de Hechos también un poquito más adelante, en el capítulo 22, versículo 3, habla sobre la conversión de Pablo. Y él dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel era un rabí, un maestro de la ley muy respetado. Dentro de la historia judía está entre los 7 mayores maestros de la palabra. Y entonces Pablo tenía conocimiento de las Escrituras. Él era de una clase alta. Pero dice en el versículo de 1 Corintios también, capítulo 15, versículo 9, el apóstol dice, en 1 Corintios 15, 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Podemos ver entonces que un hombre que tenía plata, que tenía poder, que había sido instruido ante uno de los mejores maestros de la ley, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser apóstol. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro personal con Jesús. Y cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, entonces el gloriarse de uno mismo queda por el piso. El que tiene que brillar es el Señor. Y es lo que él dice, ¿no? Yo ya soy el más pequeño de los apóstoles. Y encima dice, perseguí a la iglesia de Dios. Él se reconoce su error de haber perseguido a los cristianos. Entonces tenemos 2 tipos de discípulos, los que estuvieron con Jesús
los que no tuvieron estudios oficiales, y por otro lado Pablo, que sí tenía un estudio que ante la sociedad era reconocido, pero que lo dejó todo por seguir al Maestro. Y ser discípulo entonces es tener un encuentro personal con el Señor. Dice acá en el versículo de Marcos, vamos a ver unos modos de comportamiento de las personas que se encontraron con Jesús y los que se encontraron con la palabra del Señor, que fue predicada por los apóstoles. Dice en Marcos capítulo 5, versículos 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Una de las cosas que el Señor siempre quiere que nosotros hagamos es que nuestra familia, nuestros conocidos lo conozcan a Él. En este caso, Él le dice al muchacho, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y eso es lo que siempre tenemos que dar a las personas, el testimonio de Jesús, de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Es lo que al Señor le agrada. En el libro de los Hechos también hay otra palabra que había pasado con Cornelio. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 24. Cornelio era un centurión de una compañía que se llamaba La Italiana. ¿Qué significaba centurión? Era contratado, era parte del ejército